Ya estamos de regreso, Iquique al Día, en Iquique Televisión, en este segmento donde vamos a conversar sobre cultura con dos destacadas representantes de esta área. Marisol Muñoz, directora del Museo Regional, y Paula Caballería, que viene desde Santiago del Museo Mavi. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Iquique Televisión. Muy buenos días, un saludo a todos los que están en la casa y bueno, vamos a hablar de museos hoy día en la mañana. Así es. Y Paula, vienes de Santiago. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, vengo de Santiago, estoy muy bien, maravillada con toda la cultura. ¿Conocías Iquique o no? No, no conocí Iquique. No conocías Iquique, no. Pero por favor. No conocí Iquique. Y vino a La Tirana. Y vine a La Tirana. Viniste a La Tirana. Sí, te vas, pero empapada. ya te vas a ir cargada de sí. quiqueñismo. Sí, exactamente, sí. No, precioso, ya. precioso. ¿Qué te pareció la fiesta? O sea, es... Yo creo ¿Era lo que te imaginabas o no? De tanto, de leer, de mirar. Más de lo que me imaginaba. Ya. ¿Sí? Sí, o sea, superó mis expectativas. Ya. De verdad que es una experiencia que hay que vivirla. Sí, hay ¿cierto? que vivirla, sí. No solo por el lado de lo religioso, sino también por el lado cultural. Creo que es... O sea, hay un tema patrimonial muy vívido. Es un universo que es para estudiar, sí, para exactamente, conocer. Sí, colores. Sí, es Sí. muy bonito. Sí. Bueno, Marisol, vamos a lo que nos convoca. El Museo Regional, ¿cierto? Que en realidad es el Museo Municipal, ¿no? Tiene un nombre Museo Regional, pero depende de la Cormudesi. Cormudesi, sí. El Museo Regional, si bien se llama así, es dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, o sea que también estamos ligados al municipio, pero el museo nace con un nombre de Museo Regional, por eso se llama así, y también porque cuenta la historia de la región, no solamente de la ciudad. Nosotros tenemos colecciones que abarcan desde los primeros inicios de la vida, que son los fósiles, hasta lo más contemporáneo, que es la comunidad de Isluga, con su colección que es Monumento Nacional. Sí. Oye, y ustedes organizaron, me comentabas, una charla, un conversatorio que se realizó ayer, donde estuvo Paula, ¿cierto? ¿Y de qué se trata esto? Bueno, el conversatorio que se organizó ayer era un conversatorio que debo decir que fue en colaboración con 3 museos, lo cual nos tiene muy contentos como museo regional, porque los museos luchan con muchos desafíos en esta época y hay que aliarnos, hay que juntarnos y trabajar en conjunto, porque como hablamos hace un rato, nosotros competimos con la tele, con ustedes mismos, competimos con los malls, competimos con un sinfín de programación y tenemos que desafiarnos constantemente para encantar a ese público que necesita y merece saber su identidad y su propia cultura. Entonces, en base a estas temáticas, nos juntamos como estos 3 museos para realizar esta charla, que yo agradezco mucho que haya venido Rolando, curador del Museo Histórico Nacional, y Paula, que vino del Mavi, que ayer también se conversó esto, o sea, cómo un museo que es privado, que es el que viene Paula, con un museo diván, con nosotros que somos un museo de carácter municipal, nos unimos y también hablamos de nuestros propios desafíos, cómo mostramos los objetos, cómo nos desafiamos nosotros de que estos objetos no sean inertes, que no sean un objeto más en la vitrina, sino que la gente se sienta la conectividad y sepa todas las historias que cuentan esos objetos. ¿Y cómo se hace eso, Paula? A ver, la pregunta la hizo Marisol. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero se hace de una manera curatorial, y ahí es donde el rol de mi compañero Rolando, que ayer contó, digamos, de una manera curatorial, pero realizando vínculos también con la actualidad. Rolando, creo que yo soy una fanática de las curadurías de Rolando, que él hace una mezcla, un discurso, una conexión entre el objeto patrimonial y también la cultura actual, la cultura contemporánea, el arte, que es lo que le convoca a él, que es historiador del arte, como el arte en realidad tiene estos cruces y esos cruces nos permiten dialogar.
Entonces, desde esa manera, uno puede construir estos diferentes diálogos y discursos. Pero en el caso que a mí me convoca, yo lo que planteo es cómo también esos discursos y esos diálogos tienen que ser abiertos y que tienen que ser diseñados para toda la ciudadanía, o sea, para todas y todos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en mi caso nos interesa muchísimo la incorporación de las personas en situación de discapacidad. O sea, como una persona ciega, como una persona sorda o como una persona con algún tipo de discapacidad tiene todo el derecho de acceder a estos bienes culturales y poder empaparse también y disfrutar de ellos. Entonces ahí es donde nosotros vinimos a contar nuestras experiencias, cómo lo hemos hecho hasta el día de hoy, cómo hemos buscado esta alianza. Yo soy una convencida de que la humanidad, la buena sociedad se hace a partir de la conexión de redes. Entonces no es casual que estemos estos tres museos contándonos y compartiendo nuestras experiencias para mejorar las prácticas cada uno de nosotros. Una de las cosas que uno echa de menos, digamos, ¿cierto?, cuando visita los museos y en general, ¿cierto?, dispone de poco tiempo, digamos, entonces uno normalmente va, ¿cierto?, ni que hablar, no sé, los museos grandes, los grandes museos en el mundo, y que hay que tomarse, no sé, una semana para verlos, entonces uno llega como con las ganas de ver el museo, pero con muy poca información preliminar y sin saber muy bien qué es lo que veo, qué no veo, dónde me meto, en fin. Me pasó hace poquito con la exposición de Ai Weiwei en el Corpartes, en Santiago, porque uno llega con una idea muy básica, digamos, ¿cierto?, de quién es, muy vaga, de quién era Weiwei, quién es este personaje chino. Pero bueno, hay un video que hay que verlo, es cierto, hay una entrevista, en fin, hay una serie de elementos y uno dice, pucha, voy por una hora y no alcanzo a ver todo esto. De repente como que uno también debiera prepararse un poco, no sé si te parece, porque a veces la gente va y dice, pasa con el Museo Regional, que es un museo grande, la gente dice, oye, tantas cosas que hay ahí. Y la gente como que se lleva como muy poquito, muy por encima, o no realmente no descubre todas las fortalezas que tiene una institución como esta. Mira, nosotros, eso fue un gran tema cuando nosotros decidimos armar un área educativa en el museo. Que el tema es que nosotros no sabemos ir al museo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No nos enseñan a visitar un museo. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que aprender que el museo es como un libro. Y cuando uno consume un libro, lo consume por capítulos. No lo consume de una. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros estamos mal acostumbrados a que el museo es la visita del año. Entonces, ¿qué hacen los profesores? Llevan a los niños y los hacen visitar todo el museo, como una maratón, ¿no? Claro. Y los niños maratón del museo. Y los niños después se van. Todos los museos son el mismo día. Claro. Entonces, después tú le preguntas a ese niño, ¿con qué se quedó? Claro. Y yo te aseguro que ese niño no va a decir nada. Claro. Porque es tanta la información que de verdad uno no se queda con nada. Y a nosotros también nos pasa. Yo también he tenido la posibilidad de asistir a grandes museos y en realidad es tanta la información que de verdad agota. Y uno termina así, pero casi tirado, buscando un asiento porque en realidad ya no quiere más de imágenes. Y entonces, el cerebro después empieza a trabajar, ¿cierto? Empiezas a soñar con una serie de cosas que tienen que ver con y mezclar. Exacto. El cerebro hace lo suyo, digamos, ¿cierto? Y al final no te queda nada claro, porque es una machacamama de cosas, digamos. Nada claro. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo con los profesores en el museo de que uno cuando va al museo va a visitar, nosotros tenemos 3 exposiciones, que podríamos decir como 3 salas, 3, y los invitamos a visitar solamente una. Solamente una. Entonces, cuando hablas de nosotros, estás hablando del MAVI. Del MAVI. Que está en las tardes, por si acaso, para los iquiqueños que van a pasear a Santiago, ahí tienen la posibilidad de ir a un museo. Claro. Entonces, yo les podría decir a los iquiqueños que les voy a dar unos tips de cómo ir a visitar el museo. Primero, escojan una exposición y vayan directamente a ver esa exposición. Y luego hay 3 pasos. El primero es buscar
dar una vuelta, como el libro. Yo le echo una ojeada al libro, ¿no? Y luego me dirijo al capítulo que me interesa, a la obra que me interesa. Lo que te llamó la atención. Lo que me llamó la atención. Voy, observo esa obra y la describo. Describirla significa registrarla, analizarla, mirar cómo es, aprender a ver. No pasar la mirada, sino que aprender a ver, ¿no? Entonces uno empieza ahí a decir el tamaño, de qué tamaño es, qué colores tiene textura o no tiene textura, cuál es la imagen que más me llama la atención. O sea, uno empieza a hacer un registro, un análisis visual de esta obra. Y luego, el segundo tips es, ¿qué es lo que me dice? Hay un momento en que la obra te habla. ¿Qué es lo que te dice? Y esa conexión es la que nosotros buscamos en el espectador. Hay algo, ay, no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? Pregúntate, cuestiónate. Pregunta, nosotros no estamos acostumbrados a hacer preguntas, estamos acostumbrados a encontrar respuestas, ¿cierto? Entonces, no, pregúntate, ¿por qué te pasa eso? ¿Por qué no te gusta? ¿O por qué te gusta? ¿Por qué ese color? ¿Por qué esa textura? ¿Por qué quieres tocarlo? ¿Por qué no quieres tocarlo? O sea, hay una serie de preguntas que uno debiese hacerse en relación a lo que está observando. Y tercera parte, que es la final, es ¿a qué se parece? Ay, mira, esto se parece a tal cosa que yo he visto en tal lugar. O sea, ahí es donde uno puede tener una conexión con la obra. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a nuestros públicos para que con esa misma metodología pueda visitar cualquier otro espacio. Y en el caso del Museo Regional, Marisol, hay varias cosas interesantes y en el último tiempo está, cierto, los textiles Isluga, que es una sala nueva, la sala Isluga, y además hay una sala que tiene poquito tiempo nomás, que es la sala de paleontología, creo que se llama, ¿no? Sí. La muestra que hizo Luis Pérez. Luis Pérez. Y que realmente es sorprendente, porque me contaba él que es una muestra que tiene más años que el museo, ¿cierto? Que estaba guardada, digamos, en las bodegas del museo, y tiene fósiles, tiene una serie de cosas que hablan de la vida, digamos, antes en la prehistoria, digamos. Claro, estamos hablando del origen de la vida antes de los dinosaurios, o sea, son nuestros vestigios de la región de Tarapacá, pero nuestra colección de fósiles tiene la riqueza que no solamente tenemos fósiles de la región, sino tenemos a través de esta colección que estuvo mucho tiempo, que llegó al Palacio Historieta, que después no se sabe cómo llega al museo, no se sabe cómo llega al Palacio Historieta, pero que es puesta en valor el año pasado. Podemos ver estos fósiles, podemos entender que no solamente aparecimos acá, sino que hay un proceso, que hubieron dinosaurios, que después de eso aparecimos nosotros, que convivimos con una megafauna, que hace muy poco la llevamos a la palestra con el tema del megaterio, que el megaterio que en la Sofri. Exacto, que está en el Museo Regional, y que hace un año nadie sabía tal vez que existía. Claro, obviamente la gente que se dedica al tema sí manejaba el tema del megaterio, pero no era popular. Entonces, eso nos habla también de un museo que está lleno de pequeños tesoros y riquezas que tenemos que descubrir. Sí, y es muy importante, ¿cierto?, comentarle a nuestros televidentes que una de las gracias que tiene esta región, ¿cierto?, y que no la tienen muchos lugares del mundo, uno de los pocos lugares del mundo además que la tiene, es que el hecho de ser tan desértico hace que las cosas que quedaron en algún minuto, ¿cierto?, impregnadas ahí en el suelo o donde sea, no se han ido, no hay cierto desgaste por agua, digamos, no hay lluvias, y por lo tanto están ahí. Lo que me contaba Pablo Cañarte, ¿cierto?, en el caso del megaterio, estos fueron un hallazgo que se hizo hace como 50 años, y que se anduvo perdiendo por ahí, en el fondo estaba guardado en el Museo de Historia Natural en Santiago, y se recreó, digamos, este cierto oso, era una especie de perezoso que medía como 5 metros, en fin, y que vivía acá, digamos, en la pampa del Tamarugal. Y dice, pero ¿cómo va a ir ahí? Bueno, es que la pampa del Tamarugal, ¿cierto?, tenía árboles, tenía agua, tenía lagos, digamos, no era lo que vemos hoy día. Y eso es muy importante, digamos, en términos de la riqueza que tenemos como región también. Yo creo que a nosotros como región nos falta descubrirnos, nos falta entender nuestro territorio como un territorio que, si bien es desierto y es árido, es un territorio lleno de vida, lleno de historias, lleno de identidades que yo creo que a veces pasan invisibles, y a veces nos preguntamos y pensamos que todo es nuevo, y esto ya se hacía hace 4.000, 5.000 años. No estamos renovando nada, simplemente estamos haciendo algo cíclico, y la evidencia está ahí, está en el museo,
pueden ver fácilmente que estamos repitiendo nomás. Paula, que también de repente a lo mejor cuesta interiorizar, ¿cierto? Es que las personas que vivían aquí hace 5.000 años, hace 10.000 años, o hace no sé cuántos años, eran igual que nosotros, digamos, tenían las mismas reflexiones, pensaban igual, se les ocurrían las mismas cosas, y eso dice, pero ¿cómo si ellos eran tan primitivos, digamos? No, pues si son Homo sapiens, digamos, y tienen las mismas capacidades nuestras. Y eso cuesta un poquito a veces que los niños, las personas lo puedan captar, ¿o no? Sí, no, cuesta muchísimo. Ayer en la charla que tuvimos, había un profesor que me llamó mucho la atención y que ojalá, yo le decía... Él viene para dije, ojalá fueran todos los profesores como usted, le decía yo, porque de verdad que él partía, digamos, comentando justamente esto, que uno se preguntara que esta prenda de vestir, cómo surgió, cómo se hizo. Entonces, y que de ahí, le preguntaba a sus alumnos decían, bueno, entre que se preguntaban, llegaron a la respuesta de que necesitaba coserse para estar armada. Entonces, ¿cómo se cosió? Entonces se cosió con una aguja. ¿Y cómo surgió esa aguja? ¿De dónde viene esa aguja? Alguien inventó, ¿cierto? Exacto, alguien inventó esa aguja, pero no era de metal, antes era de otro material. Entonces, y ahí empieza como a hacer un cuestionamiento hacia atrás, digamos, de cómo surgen las cosas, cómo esta educación tecnológica que nosotros la llamamos ahora, la tecnología viene desde hace muchísimo, o sea, nuestros ancestros eran los primeros tecnológicos, o sea, este aparato, la capacidad del digamos, hombre, ¿cierto?, de ir, ¿cierto?, enfrentando su naturaleza, sus circunstancias y de la inventiva y la capacidad de desarrollo, que yo creo que es lo que a uno más lo sorprende, digamos, sobre todo cuando visita museos, visita ciertos lugares famosos en el mundo y dice, oye, pero ¿cómo estos señores hace 2000 años, no sé, hicieron, qué sé yo, el Panteón, o hicieron el Coliseo, ¿cierto? Que es igual con estadio, sí, es como el Estadio Nacional, pero hace 2000 años, digamos, dice, pero hace 2000 años también tenían ganas de divertirse, de pasarlo bien, en fin. Tiene que ver también con la creatividad. Claro. O sea, en realidad ahí nosotros podemos ver que... un talento innato del hombre. Exacto, y que todos podemos ser creativos, claro. En el fondo no es algo que pertenece solamente a un grupo de personas, sino que todo ser humano tiene el acto creativo en sí, o sea, es inherente a nosotros. Bueno, podríamos seguir hablando largamente, ¿cierto? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerle que nos hayan acompañado en este programa y ojalá tengamos nuevamente tu visita, podamos conversar, seguir conversando estos temas que son tan interesantes. Y que la gente vaya a los museos, ¿cierto? Que los conozca. En Santiago hay hartos, hay que hacerse el tiempo. Claro. Y por supuesto interesar a los niños. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Interesarse en estudiar, en analizar, en comprender el ser humano y eso hace que la gente se aparte, digamos, de las cosas malas, se vaya por las buenas cosas. Claro. y pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades y las potencialidades que todos tenemos, que los niños tienen que saber que todos somos capaces, ¿cierto?, de llegar donde quieren llegar. Y yo leía un texto hace poco que el mejor guía que nosotros podemos tener es un niño, porque él se asombra con todo lo que ve. Así que aprovechémonos de los niños en este tiempo de vacaciones. Exacto, dejarnos guiar por ellos. Yo creo que el llamado es para los papás, porque los niños van al museo, los niños entienden el museo y les gusta. Somos los papás los que tenemos el miedo. Hay niños que van todos los días, tenemos me sorprende. Niños que van todos los días. Pero ¿cómo si un chiquitito de 5 años? Sí, pero es que le encantan los dinosaurios, no sé qué. Y tenemos niños de 3, 4 años que apenas caminan, que van todos los días y se saben los nombres de las piezas. Qué bueno. Yo creo que las trabas están en los adultos, los niños no. Ya. Ok, muchas gracias por acompañarnos, Paula Caballería y Marisol Muñoz. Muchas gracias. Y Kike Aldien y Kike Televisión, vamos a la pausa y ya está de regreso con ustedes, Karim Guadla. David,